Empecé a cantar pues cuando empecé a hablar. Empecé con 2 añitos que empecé a hablar, pues ya empecé a cantar. Y mi padre me enseñaba las jotas que él se sabía. Y cuando llegamos a Utebo, pues mi padre se juntó con más padres de allí de Utebo para traer un profesor de piano a que nos diera clases ahí en Utebo. Y se vino a Zaragoza y habló con el pianista del Plata. Y mi primer profesor de piano, don Mariano, era el pianista del Plata. Entonces yo estaba estudiando en el conservatorio, filología inglesa, y tenía un dúo de música renacentista con un gran instrumentista de cuerda que ya murió, Alfonso Isasi, y hacíamos música del Renacimiento inglés, fundamentalmente. Yo estaba estudiando filología inglesa, y ahí me conoció Alfonso Plou y me propuso escribir una obra especialmente para mí, por eso era Carmen París es Carmen la Nuit, el París la Nuit. Yo considero, sí, lo comento con muchos compañeros, ¿no? El mundo de las orquestas es muy duro para quedarte toda la vida, ¿no? Pero es una escuela. Entonces es una escuela que para mí ha sido muy importante. Te da tablas, te da conocer muchos tipos de música, porque ahora es diferente, ¿no? El mundo de las orquestas, pero entonces porque hay muchos éxitos de los 40 principales, ¿no? Pero antes estaba más basado el repertorio en el pasodoble, la ranchera, el bolero. Entonces digamos que en este disco, al grabarlo con esta jazz orquestra, ¿no? Que son todos músicos que han tocado con Frank Sinatra, con Aretha Franklin, con Ella Fitzgerald, es como si este hermanamiento de la jota con el jazz hubiera sucedido en esa época en la que el pastor de Andorra le cantó a Kennedy, que era la época de las grandes orquestas. Tuve que utilizar mis conocimientos filológicos para hacerlo, porque además quería adaptarlo, pero conservando la manera de decir que tenemos aquí, que no coincide exactamente con la manera inglesa, ¿no? Entonces he procurado que se mantenga el espíritu de cómo decimos aquí las cosas sin darle una patada, ¿no?, al idioma inglés. Yo sé que a la gente de aquí le va a chocar, a mucha gente le está gustando, ¿no?, pero que sé que a priori va a chocar, pero lo que les cuento a la gente es que esto no es para yo ir por los pueblos de Aragón cantándoles las jotas en inglés, sino que la idea de este disco es proyectarla e internacionalizarla, ¿no? Lo mismo que ha pasado con el flamenco, pero hacerlo con la jota, y para que la entiendan en Estados Unidos, pues sí pueden entender el idioma mejor, ¿no? Por eso el disco es bilingüe. Sí, va a hacer alguna versión de lo que ha cantado, pues por ejemplo María del Mar Bonet, que ha sido otro de mis referentes, además de María Dolores Pradera o Martirio, han sido importantes referentes para mí de nuestra cultura. Como artista, pues esto es lo que estoy inmersa, ¿no? Poder salir de España, o sea, poder dar conciertos en otros países del mundo, porque hasta el momento, paradójicamente, aunque he estado en una multinacional, no me han sacado de España, solo me han publicado aquí. Y bueno, pues es una aventura, ¿no? Pero bueno, si no apuesto yo por mí misma, ¿quién lo va a hacer? Así que mi sueño es ese, poder vivir de dar conciertos, no solamente en España, sino también en otros países.